Buenos días, mi querida familia, ¿cómo están hoy? Se les nota, se les nota, se los ve muy bien. Bueno, primero que nada, pues como siempre, me gustaría poner esto en manos de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración, por favor. Y papito Dios, yo te agradezco como siempre por esta congregación, te agradezco por esta iglesia, por la palabra que hay aquí, por la transformación que vemos cada día, Señor, en la vida de cada uno de los que están acá, Señor, en sus familias. Y te doy gracias también, Señor, porque eres un Dios bueno, papá. Gracias por lo que tienes para nosotros. Gracias porque nos permites amarte con libertad, Señor. Porque no tenemos ningún tipo de persecución aquí y podemos llegar tranquilos a la iglesia, podemos alabar tu nombre y podemos proclamar las cosas nuevas que estás haciendo, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos el título, perfecto. El título de esta prédica es Pongámonos en forma. Y como siempre en enero, todos quieren ponerse en forma, ¿cierto? Enero 1, gimnasios, no, bueno, 2, porque el 1 nadie trabaja. Enero 2, gimnasios súper llenos, todos quieren ponerse en forma, vienen arrastrando todas las cosas que no pudieron hacer del año anterior y quieren meterlas todo en los 68 días que tiene enero, porque enero es bien largo. Bueno, yo quiero comentarles y pongamos mucha atención el día de hoy porque esta prédica, no sé si ustedes han visto Tenet alguna vez o alguna película de estas que se mueve mucho en el tiempo. Bueno, vamos a estar en el presente, después por acá, después por el futuro, entonces pongámonos pilas, pongamos atención porque nos perdemos rapidito, ¿ya? Ok, yo quiero contarles en pos de esto del gimnasio. Me acuerdo que a los 18 años fue mi primera vez que yo decidí irme a un gimnasio. A mí me gustaba el deporte y todo, pero nunca había tenido experiencia en un gimnasio. Así que a los 18 años decidí irme a mi primer gimnasio. Me acuerdo que el primer día llegué motivadísimo. Me comí todas las máquinas. Nada de instructor, no necesito a nadie. Yo ya vi videos, yo ya sé todo. Y comencé a hacer ejercicio como loco. Pasé como 2 horas y media o 3 horas, me parece, el primer día en gimnasio. Y me acuerdo que mientras estaba en el gimnasio me sentía súper bien, me sentía fuerte, me sentía bien. ¿Qué pasa? Que llega el día siguiente y al día siguiente no me podía mover, caminaba pero a 1 por hora, los brazos me dolían, los hombros, no podía levantar los brazos, me sentía hecho pedazos, nunca en la vida había sentido algo así. ¿Y qué pasa? Que ese día, yo porque mi mamá parió un valiente, me fui otra vez al gimnasio. Así como estaba, me fui al gimnasio porque dije, no puedo perder el segundo día de gimnasio porque voy a dejar ahí. Y el segundo día de gimnasio, con lo que podía, con el peso que podía y con la movilidad que tenía en ese momento, comencé a levantar peso nuevamente. Al tercer día, cuando llegó el tercer día, resulta que ahora no solamente no me podía mover, estaba con fiebre. Me dio una fiebre y resulta que el cuerpo funciona de una manera bastante interesante. Y es que para que crezca el músculo, los que saben un poco ahí de anatomía o algo así, ahí tenemos un fisio. Cuando el músculo crece, para que crezca, necesita romperse. Resulta que cada vez que tú haces ejercicio, las fibras musculares se van rompiendo de a poco, se van rompiendo, se van desgarrando. Y lo que hace el cuerpo es mandar todas las defensas que tiene el cuerpo a reconstruir el músculo, pero lo reconstruye un poquito más grande. Por eso crece el músculo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya las defensas todas se lanzaron hacia mis hombros, hacia mis brazos, mis piernas, y como las defensas estaban ocupadas, me dio fiebre. Se me bajaron las defensas, me dio fiebre, estaba hecho pedazos. Pero el tercer día, con fiebre y todo, porque mi mamá parió un valiente, me fui al gimnasio con fiebre. Y como yo no aceptaba el consejo de nadie ni del instructor, nada, hice ejercicio con fiebre y volví el tercer día. El cuarto día ya no les cuento, porque realmente quiero decirles que a ese ritmo, pero de no me voy a dejar vencer y voy a seguir adelante y no me voy a dejar vencer, duré 1 año en el gimnasio. Entre mes que podía pagar y no podía pagar, estudiante todavía. Duré 1 año en el gimnasio. ¿Y qué pasa? Que luego
de ese año pues ya empecé la universidad, me comencé a quedar sin dinero, ya tenía más cosas que hacer, estaba más ocupado y dejé de ir al gimnasio. Yo para ese año había ganado masa muscular, estaba como ahorita más o menos. No, en ese entonces estaba tuco, estaba fuerte. ¿Y qué pasa? Que cuando me quedo sin dinero y me quedo sin tiempo, dejo de ir al gimnasio y me comencé a desinflar, pero desde la primera semana. O sea, fue increíble. Yo dije, todo el trabajo de un año, en una semana se comienza a ir a la basura. Y nada, siguieron los meses, me seguí poniendo más flaco, y a todos debe de haberles pasado, sobre todo a los jóvenes que tienen sus papás, que los papás siempre dicen, no, es que yo cuando tenía tu edad, yo era musculoso, yo era, y te ven así con lástima, y es como que yo ya estaba fuerte. Y ya sí, bueno, deme fotos, muéstreme. Y no hay fotos. Qué raro. Bueno, de todas formas, así fue como entendí, como aprendí por primera vez que los músculos se atrofian. ¿Y por qué se atrofia un músculo? Por la falta de uso, ¿no es cierto? Ok, vámonos a Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Ok? Muchos a veces cometemos el error de pensar que cuando somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, estamos hablando específicamente porque Dios tiene un cuerpo, tiene ojos, tiene orejas, tiene nariz y somos iguales a Dios, ¿no es cierto? Somos hechos a imagen y semejanza. Pero acordémonos de un punto. Resulta que nosotros somos hechos a imagen y semejanza porque somos seres tripartitos, porque tenemos 3 partes dentro de nosotros, que es cuerpo, alma y espíritu. Y adivinen qué, Dios también es tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces resulta que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él porque somos iguales a Él en ese sentido también. Ahora, ¿a qué voy llegando? Resulta, bueno, esta es una gran manera de explicar la Trinidad en realidad, de Dios. Ahora, hay estudios científicos que demuestran que el cerebro, nuestro cerebro, funciona igual que los músculos. Así como cuando vas al gimnasio y vas a hacer músculos y vas a hacer crecer los músculos, resulta que el cerebro funciona igualito. Si tú nutres tu cerebro, el cerebro crece y el cerebro comienza a desarrollar nuevas redes neuronales y esto te permite, intelectualmente hablando, ser más inteligente, literalmente. Entonces, si el cerebro funciona igual que el cuerpo en ese sentido y necesita práctica y necesita constancia, necesita trabajo duro, pues vamos a ver qué es lo que pasa con la atrofia que les comentaba. Resulta que cuando uno deja de utilizar el cerebro, pasa lo mismo que con los músculos, solo que no se hace más flaquito, sino que lo que comienza a hacer es hacerse un poquito más brutito. El cerebro deja de funcionar bien, ya te comienzas a olvidar las cosas. Vea, si usted ha ido a la cocina uno de estos días, así súper decidido a la cocina, y se paró así a ver la refri y dice, ¿a qué vine? Preocúpese porque en realidad es porque se está olvidando las cosas. Y como digo, el cerebro necesita un uso constante también para poder funcionar bien. Ahora, como los músculos, al final el cerebro cuando tiene desuso termina por atrofiarse también. Acuérdense de esta palabra. Esto se llama atrofia por desuso, es un término médico, ¿ok? Entonces ya tenemos una atrofia muscular cuando se deja de usar. Ya tenemos una atrofia cerebral en el sentido intelectual. También pasa cuando dejamos de usar el cerebro. Todo esto es en el ámbito de lo visible, ¿cierto? Cuerpo y alma estamos hablando más o menos. Ahora, ¿qué pasa? También vamos al tema de las emociones antes de entrar al espíritu. ¿Ustedes han visto que las emociones también se atrofian? ¿Qué pasa cuando tengo una relación, no sé, de años y esta chica o este chico me engaña, me paga mal? ¿Qué pasa? Que mis emociones comienzan a decirme, el cerebro comienza a decirme, ya no confíes, ya no ames, el amor no existe. Y eso también es una atrofia.
Nosotros, si nos dejamos llevar por eso, si nos dejamos llevar por lo que nos dice la carne, comenzamos a atrofiarnos también en las emociones y dejamos de confiar en la gente, dejamos de amar porque nosotros decidimos hacerlo. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos. ¿Qué pasa con lo espiritual? Ahora, existe también una atrofia espiritual. Y es que si no estamos entrenando nuestra espiritualidad día a día, también se atrofia. Tarde o temprano se va a atrofiar. Nos vamos a Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, aquí es donde quiero comenzar a llegar y donde la cosa se pone un poco rara. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué las cosas no me salen? Yo oro, vengo a la iglesia los domingos, alabo, me pongo a llorar, me lanzo al suelo y realmente siento la presencia de Dios y creo que Dios está conmigo y salgo listo para comerme el mundo. Pero resulta que hay algo que siempre se nos opone, ¿cierto? Y eso está dentro nuestro. Ya Pablo lo decía en Romanos 8:6-8. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Ok, aquí se pone interesante la cosa. Volvemos al anterior versículo. Acuérdense que la forma de comprobar la voluntad de Dios, ¿cuál era? Mediante la transformación de la mente. La transformación de la mente produce que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, resulta que hay un tercer punto también que en esta transformación es clave y de lo que les hablaba del ejercicio, y es la perseverancia y la constancia. Entonces ya tenemos estos 3 puntos y tengámoslos en la cabeza. ¿Qué pasa con la perseverancia? Veamos lo que dice Santiago. En Santiago, terminemos de leer el otro. La mente gobernada por la carne es enemigo de Dios, dice. Miren, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora sí, vámonos a Santiago y vamos a ver lo que dice. En Santiago 1, de 2-4 dice, hermanos míos, considérense dichosos, muy dichosos, dice, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Ok, entonces podemos decir que para conocer la voluntad de Dios necesitamos renovar nuestra mente. Primero, para conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, necesitamos renovar nuestra mente. Pero la mente se opone al espíritu. Cuando la mente es gobernada por la carne. Si la mente es gobernada por la carne, se opone al espíritu. ¿Ok? Entonces, pero también vimos que queremos entrenarnos en algo. En este caso, en nuestra vida espiritual. Queremos entrenar el espíritu, ¿cierto? Y para esto necesitamos perseverancia. Ok. Dice que esto lleva a término la obra y nos hace perfectos e íntegros. Esto está aquí. La perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Miren la importancia de la perseverancia, de la constancia. Ok, ahora les voy a hablar de algo, vamos a recordar un poco, pero antes de eso quiero preguntarles a ustedes, ¿quién tiene una promesa de Dios para su vida? Levanten la mano, ¿quién tiene una promesa de Dios? Que Dios le haya dicho, esta promesa es para ti, mi hijo. Yo tengo un montón. Ahora, quiero contarles la importancia de tener el plan de Dios que te dio, ese plan A, tenerlo siempre presente y siempre en la mente. ¿Por qué? Vamos a ir un poquito para atrás. Esta iglesia, yo me he dado cuenta que tiene una particularidad. Y hay muchas iglesias así, pero esta siempre es la mejor. Siempre. Y es que, amén. Resulta que aquí no estamos solamente por la adoración. Yo he visto iglesias enormes que tienen una adoración, pero parece un concierto, literalmente hermoso. Y claro, y todo es un show y todo. Y no está mal, no está mal. Es su forma de presentar la palabra de Dios y lo que tienen para ese momento. Pero hay gente que se deja deslumbrar tanto por eso, que si eso no existiera, resulta que dejan de ir a la iglesia porque se dejaron deslumbrar por lo que veían en ese momento, ¿no? Hermosa la alabanza, precioso todo, entonces me dejo deslumbrar por eso. Ok, esta iglesia
en especial, y ya voy muchos años aquí como para poder decirlo con seguridad, esta iglesia no solamente viene por eso, sino que viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios nos vivifica a nosotros. Y la importancia de la palabra de Dios es que cuando Dios tiene una palabra para ti, esa palabra, esa promesa, debes tomártela en serio. Recuerden que la palabra no está muerta. La palabra nunca vuelve vacía. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto? Resulta que si no vuelve vacía es porque si viene una persona acá, digamos que viene una persona que está con problema de drogas, escucha la palabra, recibe la palabra de Dios y comienza a transformar su vida, deja de drogarse. Si viene un padre alcohólico acá a la iglesia, escucha la palabra, recibe la palabra y comienza a dejar de alcoholizarse. ¿Qué pasa? Y vamos a temas un poquito más personales. Viene acá una persona que tuvo, no sé, tuvo un problema en su casa, un problema de infidelidad, un problema con su esposa, un problema con su esposo. Deciden confiar en Dios, vienen, reciben su palabra y el hogar comienza a restaurarse, comienza a modificarse todo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en la palabra de Dios y la palabra es viva, porque la palabra es eficaz también. ¿Ok? Y siempre hay alguien que nos va a preguntar, siempre, cuando uno trata de predicarle a alguien o trata de hablar con alguien sobre Dios y esta persona no conoce, siempre te van a preguntar, ¿cómo tú sabes que ese Dios al que adoras es el real? ¿Cómo sabes que tu religión es la verdadera? Y esta es la clave, porque hay cambio, porque hay transformación, porque la palabra de Dios, y eso no pasa en otros lugares, la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios transforma y la palabra de Dios nos da una nueva vida. ¿Ok? Entonces, vámonos a el plan B. Y para esto, vamos a recordar un momento en la historia de Abraham y su esposa. Acuérdense que hablamos del plan A, ¿no es cierto? La promesa que tenemos de Dios. Resulta que un día Dios se le aparece a Abraham y a su esposa y ¿qué le dice? Te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. ¿Sí? A Isaac. O sea, va a nacer un hijo de ustedes. Acuérdense que Abraham y Sara en ese entonces ya eran viejitos y estaban bien viejitos. Resulta que pasan 11 años de esta promesa. 11 años. ¿Y qué pasa? Viene Sara y se le acerca a Abraham y le dice, baby, así me dice mi esposa, le dice a Abraham, mi amor, ya pasaron 11 años y no vemos la promesa cumplida. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si le damos una manito a Dios? ¿Qué te parece? Ayudémosle, colaborémosle. Entonces resulta que le comienza a contar su plan Sara y le dice, verás, yo tengo una esclava que se llama Agar y lo que vas a hacer es acostarte con ella, ¿ok? O sea, lo que vamos a hacer es un vientre prestado. Aunque insisto, en ese entonces no había todavía la fertilización in vitro, así que había que prestar un poquito más, no solamente el vientre, a ir a cuerpo presente. Entonces, resulta que cuando le cuenta su plan, le dice, en el momento en el que Agar vaya a dar a luz, yo me voy a poner ahí, al pie de la cama, y voy a recibir el bebé como mío. Y ahí está, eso es la promesa de Dios. 11 años, no importa, vamos a hacer que suceda, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa? Yo me imagino a Abraham diciéndole en ese momento a mi esposa, bueno, si mi esposa me manda, ¿quién soy yo para negarme? Eso me recuerda a un tal Adán. Pero bueno, al final resulta que 14 años más tarde nace el hijo de la promesa. Nace Isaac, después de 14 años. Claro, fueron 11 años de espera que pusieron bastante nerviosa a Sara, me imagino. Y yo me pongo en los pies de Sara y digo, aparte de que ya eran viejitos, dice en la Biblia que Sara ya había dejado de menstruar. Entonces resulta que ella no podía tener hijos. O sea, literalmente las vecinas, como les contaba, las vecinas de mi parque el otro día,
Yo me imagino a las vecinas de ese entonces, no, y ahora sí ya no se puede hacer nada, ya está cerrado, ya, no van a hacer nada de ahí. Y 14 años nace el hijo de la promesa. ¿Y qué pasa? Eso yo creo que es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos que la promesa tarda. Empezamos a escuchar de las demás personas que siempre intentan poner su razón por encima del plan que Dios ya nos dio. Siempre va a pasar eso. Cuéntale tu plan a alguien y el 90% de las veces esas personas te van a decir, ¿será? Está difícil, está complicado. Es que Dios sí me dijo que yo voy a ser millonario. Estás en Ecuador, estás loco. Ok. Resulta que hasta el día de hoy vemos la consecuencia de ese plan B en nuestras vidas. Y en el mundo resulta que de Sara nace Isaac, ¿no es cierto? Isaac tiene su descendencia, Dios lo bendice, y de Isaac nace todo el pueblo judío. Pero de Agar, de la esclava, del plan B, nace Ismael. Y de Ismael vienen todos el pueblo árabe de ahora, o sea, todos los que están en conflicto ahorita con Israel, con los judíos. Entonces, fíjense cómo hasta ahora podemos ver las consecuencias de un plan B que se tomó hace tiempo. Ahora, retomando el tema anterior, porque les dije que vamos a estar jugando un poquito así. Hace tiempo yo vi un banner que decía, creo que algunos ya lo deben haber visto. Es muy difícil estar en forma si solo entrenas los domingos. Y yo creo que muchos nos identificamos a veces con esto. Yo diría, es muy difícil estar en forma espiritualmente si solo entrenamos los domingos. Resulta que venimos a la iglesia los domingos y nos pegamos una recargada espectacular. Hoy, imagínense, alabanza, hermoso todo, recibimos una promesa de parte de Dios, recibimos sanación, recibimos palabra. ¿Y qué pasa? Salimos pero flotando de los santos aquí. O sea, salimos así, todo, levitando y todo súper bien, todo súper bien. Lloré todo lo que tenía acumulado hace años, hasta la luz 1 de la iglesia me favorecía, estaba guapísimo. Pasa que resulta que las personas salen de aquí y salen con un plan, salen motivados, salen llenos y comienzan a decir, me voy a hacer de buenas con mi hermano que no le hablo hace 4 años, no sé, le estoy haciendo la ley del hielo a esta persona, también voy a hablar con esta persona, estamos dispuestos a cambiar, voy a ponerle buena cara a mi esposa, o sea, todo queremos hacerlo bien. Y resulta que llega el lunes. Estamos hablando del domingo, ¿no? Llega el día lunes. Y desde que suena la alarma, ya no tenemos tiempo para desayunar. Resulta que es fin de mes y en mi trabajo resulta que me están pidiendo todo lo necesario para terminar bien el mes y tengo que cerrar las ventas y me comienzo a apurar, me atraganto un pan rapidísimo, me voy corriendo al trabajo y todo comienza a volverse un caos en mi semana. Y resulta que aparte me acuerdo que el domingo, que estaba súper bien, me apunté al ministerio de los niños. Porque estaba, pero yo, angelito ese día. ¿Y qué pasa? Me apunté al ministerio de los niños, me apunté acá, y en mi hora del almuerzo, que tengo apenas un tiempo para almorzar, resulta que me comienzan a llamar de la iglesia. Tenemos que ver la cartelera y tenemos que ver esto para los niños y me comienzo a pegar una estresada. O sea, el lunes, y realmente ya volviendo a la casa se me cruza el chinito y en el carro también, y le voy diciendo todo lo que tenía acumulado desde el día anterior, porque acuérdense que estábamos limpios. Y todo se va a la basura, todo lo que teníamos planeado, todo lo que teníamos, todo el Espíritu de Dios que estaba quemando con fuerza en el pecho, se va a la basura. Al fin, llegamos a la casa y resulta que mi esposa también tuvo un día parecido. Y como las mujeres son las que regulan el estado de ánimo en la casa, resulta que le veo la cara y yo también me pongo más bravo porque mi mamá parió un bravo también. Así. Entonces, vamos a irnos ahora sí a ver qué dice 1 de Timoteo 4:8. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo,
ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Miren, aquí comenzamos a atar cabos y dice que el ejercicio físico, así como los músculos, los músculos crecen y se forman mediante el ejercicio y la constancia, espiritualmente pasa exactamente lo mismo. Pero dice que por encima del ejercicio físico, dice que mejor es la piedad. ¿A qué se refiere con piedad? Se refiere a la reverencia, a la relación y a la devoción hacia Dios. ¿Ok? Entonces, la transformación espiritual podemos decir que es un proceso diario. Ahora, no podemos pretender que venimos el domingo a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, recibimos su espíritu, recibimos su promesa, su palabra, y cuando llega el lunes nos olvidamos de todo. Es como si nada hubiera pasado. Llegamos el lunes y llegamos a la comodidad. Acuérdense que el cerebro científicamente es un músculo vago. Resulta que cuando el cerebro ve un cambio y comienza a ver algo, dices, voy a hacer ejercicio, voy a hacer algo nuevo en mi vida, el cerebro se prende en alerta, prende la alarma y comienza a decirte, hey, algo está mal, vuelve a donde estabas, vuelve a tu zona de confort porque esto está muy mal. No, esto no es de Dios. Así te dice el cerebro. Y entonces, esto lo tratamos de justificar lógicamente pues con el cansancio, se me fue la motivación y comienzo a volver a ser igual. Lo peor de todo es que tenemos esta promesa de parte de Dios del plan A. ¿Y qué pasa cuando me dejo llevar por la mente, que es gobernada por la carne? La promesa tarda en cumplirse. Ahí es cuando realmente comienzo a ver que la promesa es como que le pusimos pausa, así. ¿Por qué? Porque no estamos perseverando. Porque todo lo que ganamos el domingo lo estamos botando a la basura el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes. No importa el día. La cosa es que no somos perseverantes. No perseveramos en leer la Biblia, en estar en una relación de papá-hijo con nuestro Dios, en una relación en la que siempre está presente, una relación en la que tú agradeces, Dios te escucha y comienzas a ver transformación. En Romanos 8, 9 al 10 dice, sin embargo ustedes no viven según la carne. Miren, esta es la parte bonita, porque hablamos que cuando vives según la carne, esto se contrapone al espíritu, ¿cierto? Ahora aquí dice, sin embargo ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así de fácil. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Y ahora yo les pregunto, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Amén. Vive en este cuerpazo. El Espíritu Santo ya lo tenemos dentro. ¿Y qué pasa cuando recibo ese Espíritu de Dios que ya lo tenemos dentro y me quedo y persevero en la carrera de la fe? Aparte, comienzo a ser constante en la relación con Dios. Pasa que comienza a crecer literalmente, porque así lo dice la Biblia, comienza a crecer una ramita dentro mío. ¿Así? Crece una ramita de la nada. Y esta ramita, cuando la sigues cultivando, cuando sigues regándola, cuando sigues teniendo esta relación con Dios, dice que llega un momento en el que saca un fruto así, o sea, literalmente. Tienes un frutito ahí adentro. ¿Y qué pasa con este fruto? Ese es el fruto del Espíritu Santo. En ese momento, cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, es cuando realmente comienza a hacerse visible el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y ya comenzamos a hacer ese testimonio del que la Biblia habla. Resulta que comenzamos a mostrar amor, comenzamos a mostrar paz, salimos del domingo llenos y claro, fue una recarga espiritual y esta recarga nos sirve para toda la semana y más, porque seguimos recargados de parte de Dios. Dios te dio promesa, Dios te dio todo, entonces estás recargado y el fruto se comienza a mostrar. Y este fruto lo que produce también es un testimonio vivo en tu vida para que las demás personas puedan ver eso y puedan también acercarse a Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos en Gálatas, este versículo seguía, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Amén. Wow.
Ok, nos vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice que contra todo esto no hay ley, contra el fruto del Espíritu no hay ley. Entonces, qué maravilloso es cuando nosotros logramos estar constantes en la relación con Dios y los frutos comienzan a aparecer en nosotros. Literalmente, y esto sí les puedo decir, los frutos aparecen y después te das cuenta, oye, yo no era así. Las cosas comenzaron a cambiar. Ahora se me cruzan en el carro y ya no le voy diciendo todo lo que pienso. Ya literalmente tengo paz dentro de mí. No vivo en una felicidad circunstancial en donde yo estoy feliz por lo que pasa con la otra persona o por lo que me dijeron o lo que me dejaron de decir. Yo soy feliz porque Dios está en mí, porque demuestro esa felicidad, demuestro ese amor hacia los demás. Ahora, gracias a permanecer pegados a Dios, no solo el domingo, como les digo, orando todo el día, teniendo profundos encuentros con Dios a diario. Yo no soy partícipe de esto de lanzarme de rodillas y ponerme a orar unos días. Yo casi nunca hago eso. Yo prefiero estar orando todo el día. En todo momento, en todo momento. Vas en el carro y oras un poquito y le agradeces a Dios y vas por la calle caminando y realmente tus ojos se abren hacia la hermosura que ves, hacia la creación, y eso produce agradecimiento. Y es hermoso porque eso vivifica el espíritu. O sea, realmente eso te llena y cuando lo haces constante, eso se vuelve parte de tu vida. Ahora, resulta que, como les decía, cuando dejamos de hacer esto, cuando no practicamos, ese plan A que tenía Dios para nosotros se transforma en un plan B. Y ahí es cuando no comenzamos nosotros a ver el resultado de la promesa que le creímos a Dios que tenía para nosotros. Y cuando buscamos el plan B, déjenme decirles, el 100% de las veces va a fracasar, lastimosamente. Porque si Dios tiene un plan y Dios tiene un camino para ti y tú quieres modificar ese plan y quieres irte por un ladito y quieres ayudarle a Dios a que el plan comience a funcionar, déjame decirte, no va a funcionar. Porque no viene de parte de Dios, ya viene de parte de ti. Y como todo el mundo dice, o sea, cuéntale a Dios tus planes si es que lo quieres hacer reír. Realmente los planes de Dios están por muy, muy, muy encima de lo que nosotros pensamos. Así que las promesas no se cumplen porque Dios quiere retrasarlas o porque quiere hacer las cosas tarde o porque te quiere hacer esperar y te quiere hacer sufrir. No se cumplen porque somos distraídos, porque nos distraemos fácil, nos distraemos rápido. En Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Ok? Santiago enfatiza la necesidad de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Si estamos escuchando algo hoy, tenemos que llevarlo a la práctica. Desde hoy mismo, lo que aprendiste aquí, comienza a llevarlo a la práctica y eso genera constancia. ¿Ok? Esto, yo siempre digo, vivir así es vivir con coherencia e integridad. Y C.S. Lewis, que era un predicador que al inicio era ateo, él decía, la integridad es hacer bien las cosas aunque nadie me esté viendo. Eso es la integridad, es el concepto de integridad para él. ¿Ok? Esto implica actuar siempre conforme a la palabra de Dios, todos los días. Ahora, por último, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:1 y dice, por eso yo que estoy preso a causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Acuérdense que Pablo pasó bastantes años de su vida preso a causa de su fe. Y esta prédica tiene como nombre Pongámonos en forma, ya que estaba investigando un poco y en el primer siglo, o sea, después de que Jesús muere y resucita, en ese primer siglo resulta que el concepto de entrenamiento, el que estamos hablando, era bien entendido. O sea, lo entendían muy bien, era una buena referencia. ¿Por qué? Porque habían Juegos Olímpicos, habían bastantes competiciones atléticas que se estaban formando en Roma y en el contexto cultural, ¿ok? Y los cristianos debían entender que su vida espiritual también requería esta misma dedicación y esta práctica diaria y constante. Ahora, quiero contarles una historia. Yo me acuerdo en nuestra anterior iglesia, para los que estuvieron ahí también conmigo,
Me acuerdo que ellos tenían un llamado, bueno, de hecho había un ministerio ahí que era bastante particular, no lo he visto en otro lado. Resulta que nosotros aprendíamos mucho sobre la persecución que tiene la iglesia en otros países. Y es por eso que a mí me gusta siempre cuando me escuchan orar, a veces yo agradezco y enfatizo mucho en la libertad que tenemos de culto en nuestro país. Porque resulta que esto no pasa en otros lados. Y me acuerdo que en esta iglesia tenían este ministerio de que escribíamos nosotros cartas. Y estas cartas se pasaban por medio de una aplicación y las mandaban directamente a China. Pero las mandaban no a las personas que estaban libres, que estaban en libertad, sino las mandaban a las personas que estaban presas. Y hay presos, y ustedes no tienen idea cuántos presos hay en China por causa de la fe, por causa de Jesús. Y uno dice, estamos en el siglo XXI, esto no sucede ya. Pues déjenme decirles que en muchos países la persecución es tenaz. Y resulta que en ese entonces, mientras aprendíamos todo esto, leí un libro que se llama A Salvo en Casa. Es un libro que les adelanto, este libro ya no existe porque lo prohibieron. Y yo tuve de las últimas copias. Creo que Chris logró tener el último libro aquí en el Ecuador. El pastor Cristian, el último libro. Y dejaron de producirlo porque literalmente lo prohibieron. Y en este libro retrataba justamente la historia. Es una historia que se está haciendo bastante famosa ahora en las redes, pero quiero recordarla. Porque un pastor de Norteamérica se iba a China en un viaje misionero y comenzaba a retratar y a contar todo lo que vio en China y todo lo que pasaba allá con las familias, sobre todo de la iglesia clandestina. Y esta iglesia, me acuerdo que esta iglesia literalmente se llama clandestina porque era metida en el bosque, en cuevas. Ahí se reunían. No se podían reunir en las casas, porque en las casas, si es que la policía, las autoridades de allá veían lo que estaba pasando, se llevaban a todos presos, confiscaban todas las Biblias que tenían, todo lo que se trataba de Jesús, lo desechaban y se iban presos 3 años. Entonces yo decía, ok, me puse a leer el libro y también me fui a la par con un libro. ¿Dónde está la Jazz? Yo tengo un libro tuyo hace 9 años, más o menos. Este libro se llama Locos por Jesús. Y en este libro resulta que cuenta las historias por separado de mucha gente que fue mártir y tuvieron mucha persecución hasta que dieron su vida realmente por el evangelio. Y yo, como en mi anterior prédica decía, a veces pienso que nos estamos volviendo demasiado frágiles. Tenemos todo tan a la mano, todo tan cerca para poder ser no solamente hijos de Dios de los domingos, sino perseverar en nuestra fe y seguir siendo hijos de Dios todos los días, a cada momento, a cada segundo. Y como les digo, en este libro estaba hablando de toda la persecución y cuenta la historia de este pastor también que fue a China como un misionero clandestino. Entonces resulta que llega a China y se reúne con 22 personas que estaban en ese momento, que se supone que eran líderes de pequeñas células, ya les voy a contar, de pequeñas células que tenían cierto número de personas. Entonces estos líderes iban a aprender del pastor cristiano americano que llegaba para darles palabra, para que ellos puedan dispersar la palabra y puedan regar las buenas nuevas. Y cuando están ahí sentados, dice que se sentaron en el piso y comenzaron a orar, comenzaron a alabar, y dicen que tenían una devoción hermosa. Y resulta que mientras estaban ahí, este pastor comenzó a hablar con la persona que tenía al lado y le decía, oye, ¿qué pasaría si es que vienen en este momento las autoridades y las autoridades nos encuentran aquí reunidos? Y ella decía, pues fácil, nos confiscan todo lo que tenemos aquí, nos vamos 3 años presos. Y dice, ok. Y dice, y de estas 22 personas que estamos aquí reunidos, más o menos entre las 22 personas que son ustedes, ¿cuántas personas tienen a su cargo entre los 22? Y dice, bueno, más o menos unos 20 millones de personas. Y el pastor se queda frío y dice, ¿qué? Claro, le dice la chica, no te olvides que aquí en China somos aproximadamente 1.4 billones de personas. Entonces este grupo
está manejando una parte importante de los cristianos que están escondiéndose por ahí. Y resulta que les pregunta, se queda loco el pastor y les dice, por favor, ¿pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, de los 22, han estado ya presos por esto? Y 18 personas levantaron la mano. Mientras el pastor trataba de asimilar lo que estaba escuchando, sacó 15 Biblias, porque era lo que tenía, lo que logró cruzar. Sacó 15 Biblias para repartirles a las 22 personas. Y claro, habían personas que se quedaban sin una Biblia. Entonces dice, por favor, vamos a leer Primera de Pedro tal, o sea, un versículo X. Y este pastor le cruza la Biblia a una señora, y esta señora le pasa su Biblia a alguien que no tenía la Biblia y comienza a recitar el versículo de memoria. Comienza a recitar de memoria el versículo. Pero no solamente el versículo, resulta que se pasa y se comienza a recitar todo el capítulo de Pedro, de memoria, totalmente de memoria. Entonces el pastor se queda frío, y ya cuando termina toda la reunión, se reúne rapidito con esta señora y le dice, disculpe, yo vi que usted se recitó todo el capítulo de memoria, ¿cómo lo hizo? ¿Dónde aprendió eso? Le dice, pues en prisión. En prisión tenemos mucho tiempo libre. Y dice, pero ¿y cuando meten la Biblia no se las confiscan? Dice, sí, por eso lo que hacemos es meter papelitos en donde están escritos ciertos versículos y los metemos de contrabando. Y el pastor le decía, ¿cómo? ¿Qué pasaría si es que te encuentran el papelito también? ¿Te lo confiscan? Y dice, de hecho pasa, me confiscan el papelito, por eso tengo un tiempo limitado para leer y aprenderme rapidísimo lo que dice ahí. Porque lo que está escrito en el papel me lo pueden quitar, pero lo que está en el corazón no. Y resulta que ya cuando acaba toda la reunión, esta señora le dice al pastor, ¿sabes qué? Ha sido de mucha bendición que estés aquí y gracias por enseñarnos todo lo que nos enseñaste. Y el pastor dice, quiero orar por ustedes, ¿cómo puedo orar por ustedes? Y la chica le dice, bueno, sí, ¿sabes qué? Tenemos una petición. Realmente ustedes tienen una libertad de culto y tienen una libertad extraordinaria para poder reunirse en una iglesia, poder alabar el nombre de papá, y nosotros queremos tener eso. ¿Podrías orar tú para que nosotros seamos como ustedes? ¿O nos parezcamos un poco a ustedes en eso? Y el pastor se puso a pensar y le dijo, ni loco, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo orar por eso. Y la señora se queda fría y le dice, ¿por qué? ¿Por qué no puedes hacer eso? Le dice, ustedes están aquí porque tuvieron un viaje de 13 horas en tren para llegar hasta acá. En mi país, en América, si es que la gente tiene que conducir más de 1 hora, no va a la iglesia. Y date cuenta que llegamos a esta cueva fría, llegamos a esta cueva en donde estamos sentados sobre madera, sobre troncos de árboles, y estamos recibiendo la palabra de Dios. En América, en mi país, si es que estás en una silla dura, no aguantas más de 1 hora y la gente ya no vuelve. Aparte, en mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por hogar. En cada casa hay un promedio de 2 Biblias, por lo menos. Aquí difícilmente ustedes tienen una Biblia. Y aún así, se graban de memoria todo. Así que yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros. Más bien voy a orar para que nosotros nos parezcamos un poco a ustedes. Y ese es el llamamiento, creo yo. La importancia de estar agradecidos y de saber el privilegio que tenemos de la libertad de poder alabar a nuestro papá. Y no solamente de alabarlo. Vuelvo y repito, venir a alabar y venir a hablar sobre Jesús, escuchar canciones y salir motivados de aquí no es el verdadero objetivo. El objetivo es la transformación. El objetivo es que tú salgas de aquí y salgas tan lleno del Espíritu de Dios que eso lo puedas transmitir a tu casa, que lo puedas transmitir en tu trabajo, en las personas con las que, incluso con las que juegas fútbol los jueves. O sea, ser ese testimonio vivo, porque Dios ya te dio una libertad para poder hacerlo, es lo más preciado que tenemos.
Yo les invito en este momento a que oremos y le pidamos a Dios que no nos quite esto, que más bien transforme nuestra mente, transforme nuestra manera de vivir para ser más un testimonio vivo de lo que Él nos da día a día. Yo te doy gracias, papá, por esta congregación. Te doy gracias por las personas nuevas que están aquí. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ya vive en nosotros. Y si hay alguna persona que no tenga el Espíritu Santo, Señor, sé tú llenando, papá. Llénalo de tu Espíritu. Muéstrale tu plan, Señor, ese plan A hermoso que tienes para cada uno de nosotros y tan individual a la vez. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por tu misericordia, porque dices que todos los días tu misericordia es nueva. Gracias, Señor, te doy por la libertad de culto. Gracias porque nos permites con facilidad ejercitarnos todos los días, Señor, en tu palabra, en la devoción y en seguirte buscando, Señor, seguir buscando tu rostro. Nunca te apartes de nosotros, papá, porque si nos despegamos un poquito de ti, nada podemos hacer. Eso dice en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendecimos esta casa, esta tu casa, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.